Vamos a estar viendo otra de las doctrinas en teología sistemática. Estaremos viendo la doctrina de la iglesia, se conoce como eclesiología, y estaremos viendo entonces tal vez unas 2 clases acerca de este tema, más o menos. Y vamos entonces a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todas las épocas. Entendamos bien esto, la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento. La iglesia ya estaba en el corazón de Dios en el Antiguo Testamento desde el principio, desde que la creación de todas las cosas antes de la fundación del mundo. Ya la iglesia estaba en el plan perfecto y soberano de Dios. Pero el plan de Dios con la iglesia es tan grande que exaltó a su Hijo al lugar de preeminencia por causa de la iglesia. Dios exalta a su Hijo a un lugar de preeminencia por causa de la iglesia. Es lo que nosotros vemos en Efesios 1, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice su palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Cristo, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Dios exaltó a su Hijo sobre todas las cosas y la puso en el lugar de preeminencia y lo puso por cabeza a Jesucristo en la iglesia, la cual, dice su palabra, es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo, es la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo de todas las épocas. Jesús mismo es quien hace crecer la iglesia. La iglesia no crece por estrategias humanas, la iglesia no crece por metodología humana. Quien hace crecer la iglesia es precisamente Dios mismo. Jesús mismo es quien hace crecer la iglesia y Él es el que llama a la gente para sí mismo. Esto no es como estrategia de mercadeo, vamos a vender a Cristo y vamos a presentarlo de una manera más jocosa para que nosotros podamos hacer crecer la iglesia. Vamos a hacer diferentes actividades que no están mal siempre y cuando Cristo sea el centro, pero la iglesia no crece como crecen los clubs sociales. La iglesia no crece como la mercadotecnia de pirámides de busca 5 y consíguete 5 más. Así no crece la iglesia. La iglesia crece porque el Señor la hace crecer para sí mismo y está en un proceso. Este proceso, es la continuación del patrón que vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios llama a un pueblo para sí mismo. Dios llama un pueblo para sí mismo. Nosotros lo vimos lo hemos visto en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Israel y los separa para sí. Ya esa separación de ese pueblo es la iglesia del Señor Jesucristo. Claro está, viene a revelarse el misterio escondido desde todos los tiempos. Cristo y su iglesia se viene a revelar cuando Cristo viene aquí a la tierra. Pero antes de que Cristo venga, ya Él había separado un pueblo y estaba separando su pueblo para sí desde el Antiguo Testamento. Dice Mateo capítulo 16, el versículo 18, dice su palabra: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia no la edifica un hombre. Por eso es que tenemos que tener cuidado de que cuando nosotros vemos este tipo de forma de establecer iglesias, y a veces nos los enseñan aún así en los seminarios, tenemos que tener cuidado porque a veces nos gusta poner la iglesia como si fuera un tipo de agencia, como si fuera un tipo de empresa, y buscamos la manera de decir cuál es la visión de la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Y no es que esas cosas estén mal en sí, pero entendamos que la misión de la iglesia ya fue establecida ¿por quién? Por el jefe de la iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? No es ningún pastor, no es ningún hombre, no es ningún apóstol. El jefe de la iglesia se llama Jesucristo. Y Jesucristo fue quien enseñó cómo la iglesia iba a establecerse. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice: y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La metodología de hacer crecer la iglesia es obra del Espíritu Santo y es la obra de Cristo. Él hace crecer la iglesia. La iglesia Él la edifica. Y ese testimonio nosotros tenemos de guardarlo en nuestro corazón y darle gloria a Dios, porque aquí no dice el pastor edificará la iglesia. Dios usa el pastor como un medio de gracia para enseñar a la iglesia, pero la Biblia no dice los miembros edificarán la iglesia. Esto es un trabajo que lo podemos decir que es seguro en la persona de Cristo. Yo
edificaré mi iglesia. Él decidió edificar su iglesia y, hermanos, yo les aseguro, Él la va a edificar y Él la va a seguir edificando su iglesia tal y como Él ha prometido. Él ha prometido edificar su iglesia. Y mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 47. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién lo añadía? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es nuestra seguridad como miembros del cuerpo de Cristo. Señor, tú vas a seguir. Y claro está, no es que nosotros vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a decir, bueno, la Biblia dice que Él va a añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos, por lo tanto yo me voy a echar para atrás, voy a estar tranquilo esperando que lleguen. No, porque Él los va a añadir por medio de ti. Él los va a añadir usándote a ti como un instrumento de Él para ministrar a los demás. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miremos unos aspectos de la iglesia muy importantes. La iglesia se conoce el término como la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible y la iglesia visible. Vamos a mirar estos términos para poder entender un poquito mejor esto. La iglesia invisible es la iglesia según Dios la ve. Cómo Dios mira a la iglesia. Y esta definición es la misma que Lutero y Calvino avalaron en el tiempo de la Reforma como la iglesia invisible de Dios. Es decir, Dios la ve. Dios es el que cuida a la iglesia. Dios es el que conoce la iglesia. Y Dios es el que sabe dónde hay iglesia porque Él la ha levantado. Y eso se le conoce como la iglesia invisible. La iglesia según Dios la mira. En contra de la concepción católica, se le conoce como la iglesia invisible, en contra de la concepción católica que la verdadera iglesia, ellos dicen, es la organización visible que está en Roma y es una sucesión directa de Pedro. Por eso es que ellos no creen en este término como la iglesia invisible. Ellos dicen la iglesia está visible porque la iglesia es la sucesión que dejó Pedro y esa sucesión que dejó Pedro fue la iglesia en Roma. Por lo tanto, todos los que pertenecen a la iglesia de Roma es parte de la iglesia de Jesucristo. Todos los que no pertenecen a la iglesia de Roma no se considera como parte de la iglesia de Jesucristo porque Dios ha dejado una sucesión, dicen la iglesia católica romana, en el cual dejó establecido por causa del apóstol Pedro de que la iglesia sigue siendo la sucesión del apóstol Pedro y paulatinamente de Roma. Por lo tanto, ellos no creen como la iglesia invisible. Ellos creen en la iglesia visible que es parte de un reino establecido dejado aparentemente por el apóstol Pedro. Y la iglesia visible, es el otro término, es la iglesia en la tierra según los cristianos la ven. Dijimos que la iglesia visible es según quién la ve. Dios. Según Dios la ve. Y la iglesia visible es según quién la ve. Nosotros la vemos. Según los cristianos vemos la iglesia. La iglesia visible es según los cristianos nosotros podemos ver la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir entonces con la iglesia visible? Quiere decir que son todos aquellos que se han arrepentido y han creído en Jesucristo como su Salvador y dan prueba visible de esa fe. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que dónde está la iglesia del Señor? Bueno, son aquellos que semanalmente se reúnen para adorar a Dios como una asamblea que profesa su fe en Cristo. Y es posible que dentro de la iglesia visible, esto no se puede dejar y pasar por desapercibido. Es posible, muy posible, que dentro de la iglesia visible hayan algunos incrédulos. Es decir, dentro de aquella iglesia que se supone que está compuesta por gente salva, allí en esa iglesia es muy probable que se haya colado algún no salvo. Es muy probable que dentro de nuestra propia iglesia, aquí donde nosotros estamos y nos reunimos, hayan personas que se reúnen que no necesariamente sean parte de la iglesia invisible. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la iglesia invisible, dijimos? Según la que Dios ve. Hay gente que está dentro de la iglesia visible que no pertenece a la iglesia invisible. No pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo según Dios la ve. Son gente que profesan el cristianismo, dicen creer algunas doctrinas, pero que realmente no han nacido de nuevo ni se han arrepentido de sus pecados, sino han vivido lo que se llama una religiosidad por costumbre o por tradición. Entonces es posible que dentro de la iglesia visible hayan algunos incrédulos que es imposible para nosotros conocer el corazón de todos los asistentes a esa reunión.
Yo sé que quizá alguno de los que está aquí puede decir, bueno, pastor, si dentro de los que estamos aquí y usted sabe de que hay gente que no son salvos, ¿por qué los permite que se mantenga en la iglesia? Bueno, porque yo no puedo escudriñar el corazón de la gente. Claro está, si hay una práctica que es evidente de que esa persona es una persona no nacida de nuevo y que está en una práctica de pecado, como evidencia de eso, ahí sí uno puede entrar en proceso de disciplina. Porque la iglesia se supone que esté compuesto por gente salva. Los de afuera pueden venir, sí, de visita, pero que se supone la iglesia se componga de gente salva, no de gente inconversa. La asamblea es el pueblo separado de Dios que se reúne para exaltar al Señor Jesucristo. Entonces, esa asamblea son de gente salva, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Cristo como su Salvador y que hay una prueba visible de esa fe por medio de la obra que opera el Espíritu Santo en aquellos que son salvos. Hay una evidencia externa por medio de los frutos que se va a ir dando poco a poco en el caminar de fe. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos claros? La iglesia invisible, la iglesia visible del Señor. La iglesia local, pero universal. Miremos entonces la iglesia local, pero universal. El término del Nuevo Testamento, el término que Dios le da en el Nuevo Testamento, que es la iglesia, puede ser aplicado a diferentes grupos. Por ejemplo, a grupos o personas que se reúnen en casas. Si alguien puede buscarme Romanos 16, 5, y si alguien me busca 1 Corintios 16, 19, nosotros vamos a ver un poquito más acerca de estas personas que se reúnen, que es la iglesia de Cristo, y él le llamó iglesia, y no se reunían en un lugar como nosotros nos reunimos, porque esta forma de estructura de reuniones en templos no fue tal vez hasta el año 500, el año 600, donde comenzaron a estructurarse lo que nosotros conocemos como templos. Pero la iglesia como tal se reunían inicialmente en casas. Y mira lo que dice Romanos 16, versículo 5. Si alguien lo tiene, le voy a agradecer que lo pueda leer, por favor. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a la iglesia que está ¿en dónde? En casa. La iglesia que está en casa. 1 Corintios 16, 19, ¿qué dice? Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa. Usted le dice esto a la iglesia católica romana y dice, no, es imposible porque la iglesia pertenece a la estructura de Roma. Una iglesia que se están reuniendo en casa, ellos le llaman sectas. Como le llaman a los grupos protestantes, son sectarios que salieron de nuestra iglesia. Pero Dios no lo ve así. Dios ve a su iglesia que está reunida en casa. La asamblea lavada por la sangre de Cristo, que se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Hijo de Dios. Y se reunían en casa. También nosotros podemos ver la iglesia que está en la ciudad. Hay varios versículos que hablan en la palabra. En 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1, vamos a mirar algunos de ellos. 1 Corintios 1:2 dice la palabra a la iglesia. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y fíjate que como dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, es como si dijera a la iglesia de Dios que está en Salt Lake City. Y después que diga a la iglesia de Dios que está en Salt Lake City, y después dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, no como la única iglesia que existe, sino dice su palabra, con todos los que en cualquier lugar, sea en una cueva, sea en las catacumbas que antes se reunían, sea en un estadio, sea debajo de un árbol, sea debajo de un puente. Nosotros no debemos imaginarnos, pensar que iglesia es solamente la estructura donde nosotros nos reunimos. Si un día nos sacaren de aquí, nosotros nos reunimos en la casa más grande del hermano que está aquí, nos metemos ahí, y esa es la iglesia del Señor. O nos metemos debajo de un puente como fue la iglesia de donde yo vine. Comenzaron por los primeros 5 años reuniéndose debajo de un puente en Arecibo. Un puente literalmente que pasaba y abajo había un lago abajo. Ellos se reunían ahí, se reunieron por más de 3 o 4 años ahí. En lo que Dios le dio un templo debajo de un puente. Inclusive la iglesia se llamaba la iglesia de las catacumbas.
Así se llamaba, Iglesia de las Catacumbas. Ese movimiento existe. Si usted conoce a Jacobo Ramos, ha escuchado la canción de Tu misericordia es mejor que la vida, tu pueblo dice gracias. Él pertenece a ese movimiento en Puerto Rico que se llama la Iglesia de las Catacumbas. Comenzaron reuniéndose y no sé si tú te acuerdas de ella, Josué. ¿Tú ibas ahí, abajo del puente? Yo no sé si era... ¿cómo se llama esta cosa? Rodolfo López. De Peruelito, Marizoncito. Sí, él fue mi pastor por 11 años. Fue él. Exactamente. Entonces ahí ellos se reunieron y un templo frente, se mudaron para el frente y hicieron una capilla. sí. Entonces ahí esa denominación o ese grupo de personas se reunieron por años en puentes. Y eran tipo hippies. Fue un movimiento muy controversial porque tenían los pelos largos, cualquiera los miraba y decían, esta gente son del diablo, pero eran gente de Dios. Eran gente de Dios que todavía estaban en un proceso, que estaban saliendo. Acuérdate, eso pasó, tengo que recordarle que eso sucedió en los años 70, donde estaba la revolución hippie, que estaba todo esto. Entonces Dios sacó a toda esa gente de ahí y los metió a servirle de una forma diferente, no ortodoxa, de la que la gente está acostumbrada de servir en templos y demás. Pero nosotros vemos que la iglesia de Dios que está en la ciudad, la iglesia que estaba reuniéndose en la ciudad era una de ellas. La iglesia que está en la región, nosotros vemos Hechos capítulo 9 versículo 31, que dice la iglesia que está en la región. Y la iglesia mundial, que es la iglesia que está en todo el mundo, Efesios 5, 25. Si nosotros podemos buscarlo, Efesios 5, el versículo 25 nos habla de eso y dice su palabra. Efesios 5, versículo 25, amad a vuestras mujeres, correcto. Sigan. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando aquí dice Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿de qué iglesia está hablando? De la ciudad local, la de las casas, o cuál de ellas está hablando? La iglesia universal, la iglesia mundial. Él se entregó a sí mismo por su iglesia, la que se reúnen en casa, la que se reúnen debajo de los puentes, la que se reúnen debajo de los árboles. Allí, aquellos comprados y lavados por la sangre de Jesucristo, es la iglesia del Señor. Algunas metáforas bíblicas de la iglesia, como la Biblia le llama, algunas de las características o metáforas que la palabra de Dios le llama a la iglesia, dentro de ellas está en 1 Timoteo 5.1. 1 Timoteo 5.1 dice, 5.1 al 2 dice, no reprenda al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermano, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces nosotros vemos que el trato de la iglesia, el Señor lo mira como una familia. Inclusive hay un versículo que dice que nosotros, creo que es Efesios 3.14, que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Efesios 3, versículo 14, dice que nosotros, por esta causa, doblo mi rodilla. Efesios 3.14, por esta causa doblo mi rodilla ante nuestro Padre, y ahí nosotros vemos una relación entre hijo y padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 6.18. Segunda de Corintios 6, versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Primera de Juan 3, 14 al 18. Primera de Juan 3, 14 al 18 nos habla también acerca de esa relación entre padre, hijos, hermanos, lo que es la familia del Señor. Lo tenemos, Primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón de él. Hijitos míos, había un trato de hijo, de padre e hijo. Y ahí creo que está en Mateo, si no me equivoco, aquí es que está que dice que somos miembros de la familia de Dios. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Entonces la palabra del Señor nos habla que la iglesia es como una familia. Y dentro de una iglesia van a haber diferencias, así como usted tiene diferencias con sus hermanos carnales, van a haber muchas cosas, y eso no debe decir, bueno, ya yo no voy a pertenecer más a esta familia. Usted puede hacer lo que usted quiera en su familia carnal y usted nunca podrá salirse de ella. Usted lleva en la sangre dentro de usted lo que es
la herencia de tu hermano. Aunque tú digas, no, ya yo no quiero ver, sigue siendo tu hermano. Aunque tú digas que no lo quieres ver, sigue siendo tu hermano. En el Señor no debe suceder así, porque estamos comprados por una misma sangre, y lo que corre por nuestras venas espirituales es la sangre de Cristo, en la cual Dios nos ve como hijos suyos. Por lo tanto, nosotros vemos también que la Biblia dice que nosotros somos la novia de Cristo. La Biblia habla de la iglesia, la palabra del Señor habla de la iglesia como la novia del Cordero, la esposa del Cordero, la novia de Cristo. También habla en Juan 15:5 que somos ramas del viñedo de Dios. Somos ramas del viñedo. Dice su palabra, somos árbol de olivo, Romanos 11, 17 al 24. Y también dice en 1 Corintios 13, 6 al 9, que somos el plantío de Jehová. Somos el plantío de Dios. Él nos sembró aquí. Somos el árbol del olivo. Somos la rama del viñedo. Somos la novia de Cristo. Somos la familia de Dios. Tiene su palabra que somos un edificio, que estamos creciendo con un solo cimiento, y ese cimiento es Cristo. Entonces estamos cimentados en ese edificio, y la iglesia va creciendo conforme a la doctrina de los apóstoles y los profetas, cuyo cimiento es la persona de Cristo. La Biblia habla de la iglesia como la ciega, y no la ciega que no ve, sino como la ciega que Él viene a recoger y que un día volverá por nosotros, la ciega final, donde Él va a separar a los cabritos de las ovejas. También dice su palabra como el nuevo templo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. La iglesia es el nuevo templo del Señor. Inclusive cuando la palabra dice que la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una ataviada, es decir, la esposa del Cordero. Esa nueva Jerusalén que baja del cielo no es tanto una ciudad, para que nosotros lo entendamos como la palabra de Dios nos dice. La nueva Jerusalén que desciende del cielo es la iglesia. Entendamos bien eso, la esposa del Cordero. Esa es la que desciende del cielo. No es que va a venir una ciudad de calles de oro, de mar de cristal, y vamos a estar patinando en el cielo con las calles de oro y el mar de cristal, hermanos. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y yo sé que hay canciones que nos hablan de eso. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo quiero caminar. Calles de oro, mar de cristal. Pues por esas calles no vas a caminar, porque esa calle eres tú. Esa calle eres tú. La iglesia del Señor Jesucristo es la esposa del Cordero. Así que eso es lo que dice la Biblia. ¿Y dónde dice la palabra del Señor que la iglesia, la ataviada, es la esposa, y que esa ciudad no es de oro ni de cristal, sino que es la iglesia de Cristo como una metáfora? Nosotros lo podemos ver, lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver. Ok, vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21, para que entendamos que esa ciudad, ese nuevo templo, es la iglesia del Señor Jesucristo. No es algo físico, es la iglesia del Señor Jesucristo. Lo tenemos, Apocalipsis 21. Dice la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la nueva tierra pasaron y el mar ya no existía. No existía más. Versículo 2. Y vi la ciudad santa. Esa es la ciudad que va a descender del cielo. Y vi la ciudad santa. ¿Quién es esa nueva ciudad santa? ¿Qué dice ahí? La nueva Jerusalén que desciende ¿de dónde? Del cielo de Dios. ¿Y cómo es esa nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios? Dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Pregunto, ¿quién es la esposa que se atavía para su marido? La iglesia del Señor Jesucristo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo de Dios con los hombres? Cristo. Cuando la Biblia dice Él vino y tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros. Pues aquí dice que en esta ciudad oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. ¿Quiénes son esos ellos? La iglesia, nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y ellos serán su pueblo.
Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya allí no habrá más muerte. En esa ciudad, que es la iglesia que habita el Cordero de Dios, allí no habrá más muerte, allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas, y me dijo: y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces nosotros podemos ver que la Jerusalén que desciende del cielo, ¿quién es? La iglesia del Señor Jesucristo. Ahora cuando nosotros podemos saltar al versículo 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, dice: ven acá, yo te mostraré. Y está hablando de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Yo te mostraré. ¿A quién? Ven acá, dice. Este era puertorriqueño. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Quién era esa? La iglesia del Señor Jesucristo, la desposada, la esposa del Cordero. Dice su palabra, teniendo la gloria. Esa ciudad tiene la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Por qué esa ciudad tiene la gloria de Dios? Porque está entre nosotros, dijo que iba a estar. Porque el que habitaba entre nosotros era Cristo. Pero recuerda que nosotros hemos sido lavados y comprados por Cristo, y nosotros portamos la imagen de Dios que nos devolvió Cristo al salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados. Y mire cómo dice su palabra: su fulgor era semejante a la de una predia preciosísima. Y la gente está diciendo: ay, esa ciudad va a ser hermosa, va a tener piedras preciosísimas. Hermano, yo no dudo que cuando Dios restaure todo esto va a ser glorioso y va a ser hermoso, pero eso no es lo que está hablando la Biblia. Inclusive estas piedras que hablan aquí las están usando los predicadores de la prosperidad para decir que esos son los diamantes que caen del cielo, porque es de la Jerusalén celestial, en la cual la Jerusalén celestial le cae polvo de oro, le cae escarcha, le caen diamantes. Y ellos decían que eso viene de la ciudad que ya Dios está preparando para nosotros, olvidando lo que la Biblia dice, que esa ciudad representa esa piedra preciosa, semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice su palabra que Él vino a presentarse una iglesia limpia, pura y sin ¿qué? Y sin mancha. Esa es la iglesia del Cordero, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las 12 puertas, 12 ángeles. Y pastor, ¿qué quiere decir esas 12 puertas? ¿Será que en la ciudad van a haber 12 puertas? No, aquí te dice que son esas 12 puertas. Esas 12 puertas, dice su palabra, que son las 12 tribus de los hijos de Israel, es decir, los salvos del Antiguo Testamento. Dice: y al oriente 3 puertas, y 3 puertas, y al sur 3 puertas más, y al occidente 3 puertas más, que son 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los que... los apóstoles del Cordero. ¿Qué es lo que dice Efesios? Que la iglesia está fundamentada, esa ciudad que es la iglesia está fundamentada en el testimonio de los profetas, las 12 tribus de Israel del pasado, y el testimonio ¿de quién? De los apóstoles. Entonces la base es Cristo de esa ciudad. Y podemos seguir por ahí para abajo, pero este no es el tiempo de hablar de esto. Sí. Son las 7:40 ya. Yo siento que tiene introducción de la clase. ¿Está bien? Me dan 5 minutos y cerramos. ¿Está bien? 7 minutos y cerramos. Ok. Los cimientos del muro de la ciudad dice que estaban adornados con piedra preciosa. Era semejante al jaspe, al zafiro. Bueno, ustedes entiendan que cuando ustedes lean esto, ustedes están viendo la iglesia. ¿Está bien? Ustedes no se imaginen que por ahí viene una ciudad y esos tipos Matrix, así como que las calles de oro, transportándonos así bien. Es no que dice aquí, es la iglesia del Señor Jesucristo, lavada por la sangre de Cristo. Y un día cuando estudiemos Apocalipsis, que yo creo que va a ser pronto expositivamente, a ver si cuando terminamos Mateo nos metemos en Apocalipsis expositivamente en Roca, y podemos estudiar un poquito más acerca de eso de manera expositiva. ¿Está bien? Pero ese no es el tema de hoy, sino es para que tengan una idea de lo que representa la iglesia del Cordero de Dios. Dice su palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15.
La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella es quien defiende la verdad. Ella es quien se mantiene firme entre los ataques y embates que nos vienen a nosotros. Quien se mantiene firme levantando la verdad de la palabra del Señor como columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Para eso Dios nos puso como vocero en contra de una generación maligna y perversa que está en contra de lo establecido por la palabra. También se le conoce a la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso lo podemos ver en Efesios, en 1 Corintios, en Colosenses. Pablo habla mucho de esto, que somos el cuerpo de Cristo. Entendamos algo, cuando la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, yo quiero que nosotros entendamos algo para que no caigamos en herejías. No estamos de acuerdo con la Iglesia Católica Romana ni con la iglesia protestante liberal que dice que la iglesia es la encarnación de Cristo en la tierra. Entendamos bien eso. Hay una doctrina que la iglesia protestante liberal, dentro de eso está también la famosa línea de pensamiento que nosotros le hemos estado diciendo que tengan cuidado cuando lo lean. Es Watchman Nee, Whitney Lee y todas estas líneas de los Lee, que son muy conocidas. Ellos dicen que la iglesia no es Bruce Lee no está ahí, ese está en otro lado. Ellos dicen que la iglesia es la encarnación de Cristo en la tierra, es decir, Jesús se encarnó, siendo la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en hombre, pero cuando Jesús muere, no sé qué pasó ahí, cuando Jesús muere, quiere decir que Jesús se encarna en la iglesia. Y entendamos bien eso. Jesús no se encarna en la iglesia. La iglesia es una entidad aparte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo y exaltado en su cuerpo en el cielo y es distinto a la iglesia. Por eso que no podemos decir que Cristo se encarna en medio de nosotros. Sí, nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque Dios usa su iglesia para llevar a cabo su propósito y somos sus manos, somos sus pies, pero eso no quiere decir que eso es literal. Cuando la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, no quiere decir que Cristo se encarnó en la iglesia y que Cristo, tú eres, como te diría Cacho Luna, tú eres Cristo, porque tú eres la iglesia. Y después te vuelven un juego de palabras. La iglesia se encarna en Cristo y Cristo en la iglesia. Entonces, ¿qué tú eres? La iglesia. ¿Y quién está en ti? Cristo. Pues, ¿quién tú eres? Cristo. Hermano, dejémonos de ese juego y de esas vainas de nene chiquito. Cristo es Cristo. Cristo está en su trono exaltado, glorificado y volverá por nosotros. Y nosotros somos una entidad que somos su novia, su esposa, y que somos su cuerpo, pero no quiere decir que Cristo se encarnó en nosotros. Yo no sé si yo me estoy explicando o no. ¿Está bien? Porque tenemos que tener claro esos aspectos. La iglesia es la iglesia. Cristo es Cristo y nosotros somos su esposa y también somos su cuerpo, pero a la misma vez somos diferentes. Es como la metáfora de tu esposo, de los que estamos casados. Yo y mi esposa somos un solo cuerpo, sí, pero mi esposa es mi esposa y yo soy yo, aunque somos un solo cuerpo. Entonces igualmente Cristo y su esposa son uno, pero Cristo es Cristo y la esposa es su esposa. Cristo no se encarna en la iglesia. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la marca de una verdadera iglesia? Eso lo vamos a ver entonces la semana que viene. ¿Cuáles son las marcas de una verdadera iglesia? Y vamos a ver otras cosas más acerca de este tema. Las marcas de una iglesia, una verdadera iglesia y otras cosas más acerca de este tema. Hay una pregunta hasta aquí de lo que nosotros hemos visto hasta el momento. ¿No? Mano Uzi. ¿Hasta dónde estamos bien en decir que, o mencionar Mateo 18, 19, donde dice, donde están dos o tres? ¿Está bien que lo usemos para la iglesia? Está bien, para que entendamos eso un poquito, en Mateo capítulo 18 está hablando un contexto donde la Biblia dice, y donde estén dos o más en mi nombre, allí yo estoy. Dos o tres, ¿verdad? Dos o tres en mi nombre, allí yo estoy. Ese contexto está hablando Jesús acerca de cómo se debe aplicar la disciplina en medio de la iglesia. Para que entendamos un poquito del contexto de Mateo 18. Mateo 18
está hablando de un contexto donde se juzgaban las cosas en la sinagoga. Porque todavía este método de asamblea como nosotros lo vemos hoy todavía no se estaba operando. La manera en que se juzgaba, si había un pleito entre los hermanos, era que tenían que ir a los ancianos de la sinagoga, pero ellos no podían tomar, eran como los jueces que determinaban en los casos qué se iba a hacer. Pero no podía haber un solo anciano. La sinagoga se componía de 12 ancianos. Una sinagoga se componía de 2 ancianos y había un primero entre pares, que era el pastor de la iglesia. Pero no era un solo pastor, habían 12 en la sinagoga que le llamaban ya ancianos. Por eso que cuando la iglesia de Apocalipsis le habla, no le habla a los ancianos de la iglesia, sino que le habla, dice, al ángel de la iglesia. Dice, ¿y quién era ese ángel de la iglesia? Porque si la iglesia está compuesta de pluralidad de pastores, y nosotros vemos que la iglesia estaba puesta en pluralidad de pastores, ¿por qué no le habló a los ancianos de la iglesia y le habló al ángel de la iglesia? Porque al ángel de la iglesia se llamaba el que se le conocía como el primero entre pares de esos 2 ancianos que componía una sinagoga. Porque todavía estamos hablando de sinagogas para ese tiempo que Jesús está hablando. De manera que cuando Jesús está hablando y diciendo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Es decir, un anciano de una sinagoga no podía lidiar un conflicto él solo. Tenía que haber 2 o 3 ancianos en la sinagoga para mediar ese conflicto y decidir qué se iban a hacer con estas 2 parejas que esta habló mal de él, esta habló mal de él y ahora están peleando entre ellos, qué decisión se va a tomar en la iglesia. Y allí está diciendo, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, que eran los ancianos que tomaban las decisiones, allí yo voy a estar como una aprobación de lo que se vaya a hacer con esa persona en la iglesia. ¿Podemos ver el contexto de lo que está hablando ahí? Está hablando de decisiones que se tomaban en la sinagoga y el Señor está diciendo que a menos que hayan 2 o 3 reunidos en el nombre de Él para tomar una decisión específica de disciplina, allí Él iba a estar. Y claro está, yo sé que algunas veces nosotros hemos caído porque hemos olvidado el contexto y a veces leemos sin ver lo que realmente quiere decir ahí, leemos por encimita las cosas. Y a veces nosotros oramos de esa forma y yo he orado de esa manera y yo no quiero decir que eso es pecado, pero entendamos bien el contexto. Cuando nosotros estamos orando, diciendo, Señor, te damos gracias porque tú has prometido, cuando dice tu palabra, que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y sabemos que por causa de esa promesa tu presencia está aquí. No, está bien, no quiere decir que es pecado. Nosotros sabemos que Dios está, aunque se haya uno. Pero ya los que conocen el contexto está diciendo, ¿quién está en disciplina aquí? ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque el contexto de donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. Ya nosotros sabemos que Mateo 18 está hablando de un proceso disciplinario en la iglesia. De gente que va a ser excomulgada de la iglesia o gente que va a permanecer en la iglesia y se va a solucionar esos conflictos. Pero lo entendemos en su contexto. Y pastor, y está mal que nosotros oremos, Señor, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. Sabemos que tu palabra dice que allí tú estás. No está mal, no es pecado, pero entendamos bien el contexto. Entendamos bien el contexto, porque sabemos que ese contexto está hablando específicamente de eso. ¿Está bien? ¿Contesté tu pregunta, Uzi? ¿Sí? Está bien. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema de la iglesia? ¿No? Uzi, ¿otra? ¿De Watchman Nee? Uzi las tiene todas. No, estamos hablando de la iglesia, de que dicen los hombres. ¿Los hippies? ¿Los catacumbas? Todos los que Watchman Nee, los Bruce Lee. Oh, los Watchman Nee. Bruce Lee. Ajá, Bruce Lee no. Que se encarnó en la iglesia, realmente no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la iglesia católica? O que de dónde agarran la idea que la hostia se convierte en Cristo. Lo vamos a estudiar. Creo que en la próxima clase de historia vamos a ver de dónde vino ese. Sería la misma fuente, es diferente. La doctrina de la encarnación de Cristo en la iglesia viene de la iglesia católica romana inicialmente. Así que de ahí viene esta línea de pensamiento. ¿De dónde inicialmente ellos la sacaron? No sé.
Pero hoy vamos a hoy vamos a hablar en la historia de la iglesia quién fue el que la trajo. Se me olvidó el nombre, pero vamos a verlo hoy. ¿Quién fue el que trajo, el papa que trajo esto? ¿Está bien? En el año 600, si no me equivoco, fue que vino esta doctrina de la transturbación, algo así. Transturbación de mi cerebro. Algo así se llama más o menos. ¿Cómo se llama yo? Transustanciación. Excelente, excelente. Bueno, si no hay más preguntas, vamos al examen. ¿Está bien? No hay más preguntas. Pregunta del examen. Ajá. Cuando usted nos dio la doctrina sobre la muerte. Sí. No. Cuando nos habló sobre qué ocurre cuando las personas mueren. Se dijo que el alma del que era creyente va inmediatamente a la presencia de Dios. Y las almas de los incrédulos aprovechen el repaso, van inmediatamente al castigo eterno. Ajá. Entonces allí la misma pregunta que le hice la otra vez, la tengo todavía. aunque estamos hablando del castigo eterno, sabemos que es eterno porque el castigo no va a parar. Solo aunque sabemos que en el infierno va a ser pasado al final de todas las cosas, dijimos que el infierno va a ser pasado ¿a qué? Al lago de fuego y azufre. Es decir, ese castigo que se llama infierno en el día de hoy, yo sé que puede traer confusión porque tú puedes decir, ¿el infierno es eterno o no? Sí y no. Porque el infierno va a ser lanzado al lago de fuego y ese castigo va a ser por la eternidad. Pero el lugar va a querer que le pongamos que es temporal o que es eterno, porque si es sí y no. Está bien, para que tengan una idea, porque va a haber una en el examen que tiene que ver con eso, pues si la Biblia dice si les pregunto que el infierno es eterno, viene de la línea de pensamiento que está trayendo la hermana Marlene. Pero es que ahí también puede ser que estoy viendo los dos puntos. Estoy viendo como si fuera una celda que va todo el mundo para allá. Y después esa celda la traspasan a la federal. Exacto. Exacto. Pero a la misma vez ese lugar va a dejar de existir porque va a ser echado. Es como decir, esa celda va a pasar a una federal. Correcto. Como coger la Alcatraz y hundirla en otro. Alcatraz y ponerla al frente. Correcto. ¿Está bien? Bueno, ¿tienen el examen por ahí? Mi esposa yo le dije. No. Café primero. No, después café. ¿Quién está para el botín? Sí, también. ¿Hay alguien aquí para el botín además de la hermana que me diga? ¿Usted está para? No. Sí. Ya cuando ya uno va a llegar uno. ¿Hay alguien de botín o no? Si no, yo voy a hablar con usted y voy a hablar con la hermana también. Que eso lo trae con su esposo como una botita para explicarle todo su más. ¿Está bien? Porque no, si hubiera más, yo le diría porque yo vino para dar hermano yo. Entonces yo le dije que suban con yo. Entonces por eso yo le hermano para ver de qué manera podemos sí, va a haber otra clase. Sí. Este examen no debe durar mucho. Este examen no va a durar mucho. Lo vamos a discutir y luego viene otra clase. Así que no va a durar mucho el examen. Se supone que este examen, hacer cierto y falso, usted lo haga en 20 minutos. Fácil. Entonces lo voy a hacer En 10. Y los más que saben en 10 dicen. yo lo voy a hacer en 5 porque no estoy. ¿Tú tienes un sacapuntas? ¿Tienes un sacapuntas, hermana María? Eso ando buscando, pero no. ¿Le tienen los dos? No lo trajiste. Mi amor, falta el tuyo. Ah, lo hizo a propósito. No, yo se lo voy a hacer. Quiero hacerlo con alguien. No, yo lo voy a hacer. Faltaba usar el original. Yo tengo aquí guardado.
Septiembre, ¿qué más? Hermano, y es cierto, porque se va a hacer febrero. Ya estoy embarazada y eso que había empezado el examen. ¿Y vos no tienes que apuntar? ¿Eso se hace? Pero no hay. ¿Vos dois? Dígame, voy a escribir un artículo de eso. Pero es que sabe. Oye, ¿qué habrá pasado aquí, verdad, José? Se desconectó, ¿sabes? Saber. Yo siento que ese examen es facilísimo. No lo entiendo, si te lo sé. Si tienen duda me puedes preguntar.